Amigos, la mentira, el engaño, la corrupción y la manera ruin, el modus operandi de Felipe Calderón con las empresas privadas que organizaron incluso el robo de la presidencia en el 2006 y en el 2012 han sido sacadas a la luz. Y es que, señoras y señores, suben fuerte, poderoso video en donde se explica el modo en cómo operó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero específicamente Felipe Calderón con las petroleras para robarse una cantidad gigantesca de dinero a través de Petróleos Mexicanos y de la privatización de los energéticos en nuestro país. ¿Cuánto se habrá clavado Felipe Calderón durante todo ese tiempo? Vamos a escuchar y a ver, tremendo y muy fuerte video. México, un país petrolero y con gas, le va a comprar gas a España, que no tiene ni gas ni petróleo. Fíjense nada más cómo administraron los panistas la energía en este país. Un país que tiene gas, le va a comprar gas a uno que no tiene gas. Bueno. Septiembre de 2007. ¿Qué hace un país que no tiene gas? Para vender gas, pues si no tiene gas. Pues el gas lo tenían que poner aquí en Manzanillo. Bueno, pues Repsol se fue a Perú a comprar $6,000 millones de gas para traerlo de Perú a Manzanillo. Pregunta, ¿y por qué no fue México, si necesitábamos ese gas, a comprarlo a Perú y lo trajimos nosotros? Porque los españoles no son hermanitas de la caridad. Si compraron $6,000 millones, le iban a sacar ganancia. ¿Cuánto le sacaron de ganancia? Compraron $6,000 millones y lo vendieron en $21,000 millones. Se ganaron $15,000 millones en ese negocio los españoles de Repsol. ¿Por qué cree que quieren tanto las empresas españolas a Felipe Calderón? ¿Y por qué sigue relacionándose con las mismas? Ahí está el peine, señores y señores. Esto es solo la primera parte, una introducción, por así decirlo, de lo que sucedió. Más adelante vamos a ver el modus operandi con el que Felipe Calderón logró llegar a la presidencia robándosela. Agárrese que estamos en las noticias en caliente. Bienvenidos, muchísimas gracias por vernos en un video más aquí a través de las noticias en caliente. Mi nombre es Víctor Villalpando y antes de iniciar le voy a pedir que me ayude apretándole a la manita arriba, que se suscriba también si es que todavía no lo hace, y también que le apriete la campanita para que YouTube le avise cada vez que tenemos un nuevo video. O sea, usted sabe que con esto apoya bastante a todas las voces independientes. Continuamos con el tema, señoras y señores. Esto que comentamos solamente fue la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón utilizó a estas mismas empresas transnacionales, tanto de los Estados Unidos como de España. Las petroleras patrocinaron en primera su campaña, más allá de que sabemos que ciertos grupos ubicados en Sinaloa, por cierto, tuvieron también ciertos tratos con Felipe Calderón, incluso la iglesia misma. Más allá de eso, las empresas petroleras, no sabemos la cantidad exacta, pero las empresas petroleras, al menos es lo que se comenta dentro de este video, utilizaron a Felipe Calderón para que él estuviera al frente de la presidencia de nuestro país con el único objetivo de que, no porque les cayera bien, no porque fuera una gran persona, sino porque era el que les iba a permitir continuar el negocio y sobre todo, era el mismo que iba a evitar la llegada del presidente López Obrador a través del robo de la presidencia y con ello evitar que se frenara la privatización de los energéticos. Vamos a escuchar la siguiente parte. Y ya los detuvimos, y ahora vamos a tratar de revertir. Con 1 millón de ingenieros este país sería distinto. Pero ahí no acaba la pésima administración de la energía por parte de PAN y PRI. En el momento en el que se trae gas de Perú a Manzanillo,
era porque decían que Comisión Federal necesitaba 500 millones de pies cúbicos de gas diarios, mientras en la sonda de Campeche se estaban dejando quemar 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, se compró un gas que no necesitábamos, que lo podríamos haber traído de la sonda de Campeche. Así de sencillo. Esa es la gran corrupción, ¿no? Como dicen los chavos ahora con sus memes, se tenía que decir y se dijo. Priistas y panistas fueron corruptos e ineficientes en la administración de la energía. Tengan vergüenza, quédense callados. Quédense callados. Yo recuerdo mucho esa publicación en 2006 en Estados Unidos, donde decía, Halliburton se robó las elecciones en México. Era la primera vez en mi vida que yo escuchaba la palabra Halliburton. Nunca la había visto. Y a partir de ahí me empezó y me sonó. ¿Por qué Halliburton? No, pues ya cuando fui a ver Halliburton, Schlumberger, empresas del sector petrolero, proveedoras de las grandes petroleras, y en Estados Unidos en 2006 se dijo bien claro, clarísimo. Fraude electoral de 2006 fue financiado y orquestado en los Estados Unidos por el sector petrolero para impedir que Andrés Manuel llegara y parara el proceso de privatización. Nos volvieron a hacer fraude en 2012. Sí, pero ya no pudieron en 2018. Y ya los detuvimos. Y ahora vamos a tratar de revertir. Y así, fíjese, el motivo de esta conferencia eran las conferencias que estaban realizando sobre el tema de la reforma eléctrica. Una reforma eléctrica que tanto las empresas, estas mismas empresas que patrocinaron el robo de la presidencia en el 2006, son las mismas que estuvieron patrocinando el voto por el no a la reforma de la ley eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Fíjese nada más la diferencia entre la política energética que, aunque todavía seguimos con la ley vigente de la reforma energética del 2013, apoyada por el grupo calderonista y el grupo de Ricardo Anaya a través de los sobornos recibidos por el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque todavía tenemos esa vigencia, hay leyes que les prohíben hacer ciertas cosas y le ponen freno a las empresas que quisieran aprovecharse y robarse todo lo de los recursos de nuestro país, así sin más. Sin más, pura ganancia para ellos y pura derrota para nuestro país, pero ¿qué tal los bolsillos de los políticos? La presidencia actual desde el 2018 implementó políticas públicas establecidas en la ley para castigarlos, para ponerlos en regla, señoras y señores. Y una de las tantas cosas que se ha hecho es la recuperación de Pemex, pero ojo, entre tanto y tanto, está la recuperación del llamado el Señor de los Mares. ¿Qué es el Señor de los Mares? Pues es un barco que se compró hace aproximadamente unos 15 años y que se utilizó de manera errónea. ¿Por qué? Porque lo compraron con todo y la operación. Es decir, que no se tenía que pagar a ninguna empresa para operar este barco. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron los anteriores sexenios? Pues estuvieron pagándole a una empresa 3 millones de dólares mensuales para que operara este barco, aún cuando Pemex tenía la capacidad y sobre todo tenía los permisos de operación. Pero vamos a verlo, vamos a escucharlo. Este es un barco que Petróleos Mexicanos adquirió hace aproximadamente 15 años. Es una instalación muy importante porque aquí se recibe la producción de muchos campos marinos. Se separa el gas del aceite, se hacen mezclas y finalmente desde aquí se puede exportar crudo a distintos países. Es una instalación muy importante que en su momento, hace 15 años decía, fue cuestionado porque se hablaba de una compra a un precio muy fuerte, muy grande, pero lo verdaderamente relevante fue que cuando se adquirió el barco, se adquirió también la administración y la operación de este barco. Durante 15 años, Petróleos Mexicanos estuvo pagándole a una empresa privada la operación de este barco a razón de $3.200.000 mensuales, cuando en realidad Petróleos Mexicanos tenía y tiene técnicos suficientemente capacitados como para que se hubiesen hecho cargo de la operación
y de este barco desde un principio. Tenemos 15 años pagando cantidades multimillonarias sin ninguna razón. Exorbitantes, y toda esa lana, pues al parecer tenían que ver con los sobornos. En política no hay casualidades, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Hasta aquí la dejamos. Recuerde que usted me ayuda bastante apretándole ahí a la manita arriba, suscribiéndose y apretándole también a la campanita. Apoya que sigamos creciendo estas voces independientes. Mi nombre es Dictio Rialpando. Eso fueron las noticias en corto. Ahí nos vemos. Las noticias en